convulsionado y lo hacemos con Alberto Medina Méndez. Qué mejor que él. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. Diana Torres, Eduardo Zamparte, saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Un gustazo estar en contacto con mi amigo Eduardo. Un gran abrazo para todos ustedes. Bueno, y Gracias. en estos días también donde, como decimos, ¿no? Nuestros ojos están mirando el panorama internacional convulsionado. ¿Cuál es tu parecer también de lo que está ocurriendo en Venezuela por estas horas? Bueno, la verdad que estoy escandalizado desde todo punto de vista, ¿no? Porque resulta que el domingo de la noche asistimos a un espectáculo absolutamente dantesco con un régimen político que se autoproclama con una mención casi mediática diciendo que ganó y no mostrando absolutamente ningún elemento. Yo trataba de imaginarme una elección en Argentina estando a la última hora de la noche del día domingo en el que los ciudadanos se expresan en las urnas y que venga alguien, se plante frente a la televisión y diga ganó el candidato X por el tanto por ciento y no sea capaz de mostrar un resultado local en ningún lugar, de ninguna mesa de votación, de ninguna localidad. Digo, es un escándalo por donde se lo mire, ¿no? Digo porque todavía hay gente inteligente, sensata, que viene repitiendo cosas como, bueno, pero ya ganó Maduro. Pero ¿cómo ya ganó Maduro? Si lo único que hizo hasta ahora fue aparecer un personaje en televisión diciendo que ganaron. Es decir, claro, es de una cosa tan burda, tan básica, y que el mundo tenga que asistir hoy a un espectáculo de esta naturaleza. Hoy es miércoles, ¿no? Ya pasaron 72 horas de la elección. Sí. Y no tenemos actas. Todavía nada. Es decir, es una locura por donde lo mire, ¿no? Y sobre todo un país que se jacta de tener un buen sistema electoral y que no sea capaz de mostrar absolutamente nada, porque ayer escuchaba en un medio de comunicación decir la oposición tiene que demostrar que el oficialismo está equivocado. No, que tiene que demostrar que la elección existió y que los resultados están... Es quien controla la elección, no quien disputa el poder, digamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la reacción internacional todavía es muy pobre, muy débil, muy frágil. Eso te iba a preguntar, que tu observación con respecto a esto, ¿no? Los que fueron manifestando ahora, algunos referentes, algunos primeros mandatarios, algunos como Lula también, que estamos viendo y es como que una cosa tibia, ¿viste? En el limbo ahí. Sí, pero no. Sí. A ver, vuelvo a repetir, no aceptarían esa lógica en sus países. Claro. Es decir, la prueba ácida de que están simulando una postura es que ninguno de esos mandatarios aceptaría ese anuncio como suficiente, porque ninguno de nuestros países democráticos, hasta en las peores democracias de América Latina, se genera un atropello de estas características en las que hay un anuncio verbal y no hay ni absolutamente ningún elemento que avale ese resultado. Entonces, me parece que lo de Lula es realmente patético, lo de AMLO, sin lugar a duda. Creo que no pueden girar en ese sentido porque se sienten cercanos en términos ideológicos y entonces eso los lleva y los invita a tomar esa postura. Bueno, la misma Cristina Fernández de Kirchner, que evidentemente prefirió el silencio, en este esquema es la demostración más potente de que estamos frente a un fraude, digo, ¿no? Y lamentablemente Occidente ha entrado en una dinámica de políticamente correcto, de tratar de ser más sutil, pidiendo más elementos, cuando en realidad estamos frente a un fraude escandaloso. Por eso decía yo, trato de imaginarme una situación similar en nuestros países y no se me pasa por la cabeza. Alberto, ¿cómo te va? Un gusto, como siempre, charlar contigo. Y acá me llama la atención la reacción violenta, podemos decir, por el lado de Maduro, mandar a detener a Corina, al candidato. Ayer lo sacaron de la Casa de los Pelos a otro referente, lo que está pasando con la embajada. O sea, reaccionó a toda la presión del mundo con violencia, ¿no? Sí, y recordemos que este régimen tiene dirigentes políticos como Diosdado Cabello y el mismo Maduro y otros hombres de la cúpula de gobierno que están acusados de delitos muy importantes. Digo, no estamos hablando de temas menores, están acusados de narcotráfico, de lavado de dinero y de delitos vinculados a la lesa humanidad como la desaparición de personas y la prisión de dirigentes políticos. Esto es antes de la elección, ¿eh? Digo, para tener un poco de referencia, este régimen está acusado de desaparición de personas.
y no ha respondido en ningún ámbito internacional a estas acusaciones, que están firmes, fuertes, digamos, en tiempos donde las democracias son la regla. Esto nos hace recordar a épocas que oscuras de América Latina, y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Y pasa de largo. Y lo de ayer, como dice Eduardo, es otro escándalo más, porque si esto termina con la prisión de María Corina, que ya recordemos fue impedida de participar en el proceso electoral con un truco absolutamente burdo, no hace ni más ni menos de confirmar que está frente a una dictadura, y entonces allí viene un poco la cuestión de por qué el mundo es tan polite, tan absolutamente lavado en estas cuestiones, cuando el atropello es flagrante. A ver, la posición de Chile, nadie puede dudar de las ideas de izquierda del presidente chileno, digamos, ¿no? Ni del Partido Comunista yéndose de la alianza y criticando a Maduro. Digo, no estamos hablando de un problema de derechas o izquierdas, estamos hablando de una cuestión institucional que atraviesa todo el sistema democrático venezolano. ¿Y cómo crees que va a continuar esto? ¿Y cuál es tu parecer también? Ayer escuchaba, viste que uno va escuchando esas charlas de café de tarde, me decía una persona, ¿y dónde hemos visto que un sistema, una dictadura se disuelva a través de las urnas? Acá tiene que haber lamentablemente, bueno, ya tenemos 13 víctimas civiles, ¿no?, fallecidos. ¿Cuál sería la solución para que esto pueda cambiar? Porque la verdad es que lo que notamos también es que los venezolanos, los hemos visto los propios, los que están allí y los que están también exiliados, es como que sienten también, yo creo que esto de salir a las calles y demás, este quiebre, este golpe también emocional, si se quiere, porque indudablemente había mucha ilusión de este cambio, ¿no?, que era muy evidente y que también uno sospecha que se trasladó a las urnas, ¿no?, este espíritu de cambio, decir basta. A ver, el mundo se ha quedado sin herramientas. Hace 20 o 30 años atrás las soluciones hubieran sido seguramente de otro orden. Hoy, lamentablemente, el mundo se ha puesto, cuanto más civilizado, más vulnerable también, ¿no? Sí. Entonces, ya tenemos un antecedente. Yo sé que no es simpática la comparación, pero cuando fue el ataque de Rusia a Ucrania, el mundo no tuvo ninguna capacidad de respuesta. Es decir, todo quedó en cuestiones diplomáticas, bloqueos financieros, todo muy simbólico, y aún hoy vivimos ese atropello después de 2 años y medio del inicio de la guerra en febrero del 2022. Seguimos asistiendo a este papelón internacional de que una potencia extranjera invade a otra sin ningún problema y sin ninguna consecuencia importante, ¿no? Entonces el mundo lamentablemente se quedó sin herramientas para resolver esto, y el problema que a mí me asusta más es que esta es una invitación a las dictaduras a quedarse. Claro. Es decir, si el mundo no tiene capacidad de respuesta, entonces cualquier dictador suelo de cualquier país del planeta dice: yo gané y me quedo a gobernar como se me canta, ¿sí? Y el mundo no hace nada, no puede hacer nada, está limitado, con las manos atadas. Digo, porque estas expresiones, yo tengo una leve esperanza todavía de que estemos frente a un proceso de negociación y que toda esta movida de Maduro haya sido solamente para generar, digamos, ponerle un costo más alto a la negociación, y que estemos frente a un proceso en el que finalmente el régimen claudique a cambio, por supuesto, de impunidad, que es lo que están buscando seguramente estos líderes que tienen demasiadas cosas que explicar y que hoy están buscando una salida seguramente mucho más ordenada, porque, a ver, si se fueron casi 8 millones de personas de Venezuela, que es alrededor de un cuarto y un tercio de la población venezolana, y la sensación de los ciudadanos venezolanos que votaron, según dicen, más del 60 y pico % de los venezolanos votaron a la oposición, es que muchos venezolanos más se van a ir bajo esta lógica. El país se va a vaciar. Digo, un país que tiene 27, 28 millones de habitantes, que se le hayan ido 7 millones de habitantes, significa que estamos frente a un proceso que podría agudizarse mucho más aún, y por eso se explica también el silencio de Colombia, ¿no? Dicho sea de paso. El silencio de Colombia tiene mucho que ver con que la afinidad ideológica de Petro con el presidente Maduro es mucha, pero al mismo tiempo las consecuencias económicas y sociales de una emigración masiva desde Venezuela, particularmente a Colombia, porque los más pobres de Venezuela se van a Colombia, porque son migrantes que van a pie, y que
se trasladan de alguna manera, de la manera más precaria posible. Bueno, viste que dicen que Perú, Panamá y Colombia están atentos a lo que va a ser esta migración masiva, ¿no? El arribo de venezolanos, digo bien, perdón. Sí, por eso decía, y por eso llama la atención la posición de Petro, porque Colombia en ese sentido es el país que más venezolanos ha recibido, por una cuestión, digamos, territorial, geográfica, de frontera. Y por eso llama la atención que semejante dirigente, que es muy verborrágico, que tiene el micrófono a la mano, que siempre está haciendo declaraciones potentes, de pronto se llamó a silencio, lo cual es muy extraño, por lo mínimo. Pero bueno, habrá que seguir de cerca el desenlace de las próximas horas. Yo creo que estamos frente a un momento muy frágil del sistema institucional latinoamericano. Creo que también ha mostrado la tibieza o la potencia de los dirigentes políticos del continente. Ha habido presidentes que se han manifestado rápidamente, con gran agilidad, sin dar muchas vueltas, y otros que están ahí tratando de ser políticamente correctos y dándole una especie de salvoconducto al presidente Maduro. Alberto, desde mi ignorancia total, vos que tenés un panorama más amplio en lo político, me quedé con lo que dijiste, que toda esta movida de Maduro puede ser para negociar. Esa negociación, ¿entre quiénes tendrían que ser? ¿O Maduro entre la comunidad internacional, que es la que le puede dar una impunidad diplomática, digamos, de cierta legitimidad, que te permita ir a vivir a algún país del mundo y que nadie te moleste, y que nadie te haga más cuestionamientos de estos delitos que yo mencionaba hoy: narcotráfico, lesa humanidad, lavado de dinero. Son delitos muy graves. Que nadie te juzgue, digamos. Sí, que te dejen, entre comillas, vivir con cierto estándar. Esa puede ser la negociación, que una negociación en algún punto, digamos, claudicante, ¿no? Sí. Porque uno lo que espera de estos regímenes que terminan es que paguen sus culpas quienes cometieron delitos tan importantes como estos. Claro. Pero claro, también está como prioridad evitar el baño de sangre territorial dentro de Venezuela, ¿no? Si el costo que hay que pagar para poder terminar con el régimen es centenares o miles de muertos, claramente ningún ser humano sensato estaría dispuesto a pagar ese costo. Y a veces es preferible, como pasó en Colombia, que la paz llegue de la mano de cierto nivel de impunidad en el que nos olvidamos de los delitos del pasado para poder dar un paso hacia adelante. Claro. Un mal menor, podemos decir, ¿no? Algo así. Yo percibo todo el tiempo que estamos frente a esa negociación, porque los gestos del gobierno venezolano actual van un poco en sintonía con eso, ¿no? Van como buscando una salida, porque ellos son conscientes que no tienen las actas para mostrar. Es decir, ¿cuánto tiempo más podemos seguir? Hoy podrían aparecer actas falsificadas, claro, por ejemplo, ¿no? Sí. Alguien especula con que todo este tiempo que se está ganando es para eso. Terminar de falsificar las actas. No obstante eso, si te aparece un resultado hoy, 72 horas después, con acta, nadie va a creer que esas actas son reales, ¿no? A ver, nosotros conocemos el proceso electoral. Nosotros el domingo a las 7 de la tarde tenemos acta en una fotografía en el WhatsApp. Y de pronto estamos 72 horas después y el gobierno no puede mostrar ningún acta. Sí. La oposición rescató mucho, ¿no? Arriba del 70% de esas actas, ¿no? Sí, anoche ya hablaban de más del 80%, y lo que yo estuve mirando en las publicaciones que se hicieron, porque está publicada, dicho sea de paso, si ustedes lo buscan ahora van a encontrar la publicación de las actas de la oposición. Están localidad por localidad, mesa de votación por mesa de votación, acta por acta. Claro. Es decir, no es que está una cosa genérica, ganó fulano y sacó tanto por ciento. Está detallado, podés mirar lugar por lugar, y como bien se dijo esa noche, no hay absolutamente ninguna localidad, ningún lugar de Venezuela en el que haya ganado Maduro. O sea, no estamos hablando de una elección ajustada. Claro, no. Algo bien marcado. Por eso también, ¿no? Es lo que uno... estamos atentos a lo que pueda ocurrir, porque indudablemente es un episodio histórico, si se quiere, también, digo, por cómo está la gente, las expectativas que había, cómo se desarrolló todo también. Por eso, obviamente, los ojos están puestos en lo que pueda ocurrir ya en este desenlace y ver si es posible, ¿no? Un cambio radical ya para los venezolanos que tanto lo esperan. Alberto, y la situación de la embajada, que le dieron 72 horas
para que la abandonen. ¿Y los que están ahí adentro, los refugiados y el resto que no es, digamos, personal? No sé si incluye solamente al embajador o la embajadora. No, también dicen que hay seis personas del movimiento, hay 6 personas del movimiento político que pertenece a María Corina Machado, sí. 20 de Venezuela. Y el problema más grave que hay ahí es un problema territorial. Cuando vos estás en la embajada, estás en un país extranjero, pero cuando salís de la embajada, en el momento que salís físicamente de la embajada, estás en Venezuela. Claro. Y entonces, si Venezuela no te da un salvoconducto para ir desde la embajada hasta el aeropuerto y subirte a un avión de otro país, vos entras en zona de Venezuela y te van a meter preso. Entonces, hasta ahí una cuestión de procedimiento que está ahí en discusión, que obviamente está hecho a propósito para poder presionar y condicionar mucho más a los que están allí. Le cortaron ayer la energía eléctrica a la embajada argentina. Digo, el nivel de hostilidad internacional no tiene límites. Digo, hasta en la guerra hay códigos, ¿no? Claro. Y acá se están violando los códigos internacionales más elementales, como por ejemplo otorgarle salvoconducto a la gente que está en una embajada para salir del país. Alberto, siempre es un placer charlar con vos. Un gusto, un saludo para toda la mesa. Hasta luego. Saludo para Eduardo. Abrazo, Alberto. Bueno, ahí pasaba Alberto Medina Méndez. Preocupante, ¿eh? Sí.